Hola queridos hermanos, que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. El deseo de mi corazón es que la gracia y el poder de nuestro gran Dios esté sobre ti y sobre toda tu familia, deseando que estés lleno de bendiciones espirituales. Quiero saludarte en esta hora, en este día, a través de este video y agradecerle a Dios la oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios hasta tu hogar. Soy el pastor Noé Muñiz y quiero invitarte a que te quedes conmigo en esta porción de la palabra de Dios que seguramente es para ti porque Dios lo ha traído a tu vida. Hoy quiero hablar acerca del tema las voces de la tormenta. Las voces de la tormenta. ¿Cuántos de ustedes han estado o están en alguna tormenta? ¿Cuántos de ustedes han vivido su experiencia en carne propia, el estar en una tormenta, tal vez en un barco, en un bote, en alguna lancha, en medio del mar, en medio de algún lago? Y cuán difícil es poder estar firme en medio de una tormenta. O mejor aún, ¿cuántos de ustedes tal vez están pasando alguna tormenta en su matrimonio, en su familia? Tal vez estás viviendo algún problema con tus hijos, o tal vez contigo mismo, contigo misma, has escuchado voces, no estás tranquila, no estás tranquilo, no puedes dormir, no puedes tener paz, y seguramente es porque estás pasando tormentas en tu vida. Yo quiero hablarte acerca de las voces de la tormenta, las voces de la tormenta. ¿Sabes? En medio de la tormenta que tú estás pasando, en medio de la dificultad, en medio de la tempestad que tú vives, se escuchan infinidad de voces. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. La Biblia nos dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y acechaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertándolo le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Levantándose, respondió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La Biblia nos enseña rápidamente en esta hora, en medio de la tormenta vas a escuchar muchas voces. Dice la Biblia que se desencadenó en ese lago, en ese mar de Galilea, en ese lugar, se desencadenó una gran tempestad. Las características de ese lugar era que de repente llegaban las tempestades y aterraban a todos aquellos que navegaban sobre esas aguas. Muchas de las veces a tu vida, cuando más tranquilo estás, cuando más en paz estás viviendo y cuando piensas que todo marcha bien, de momento, de repente llegan las tempestades a tu vida. Y tienes que estar listo, tienes que estar preparado para esas tempestades. Yo quiero preguntarte, ¿estás listo para cuando venga la tempestad? ¿Estás listo para cuando venga la tormenta? Tal vez estás pasando por una tormenta. La característica de las tormentas es que esas tormentas o la tormenta siempre va a pasar, no es para siempre. Así que con esta palabra de esperanza te digo que Dios va a hacer algo y tu tormenta pronto va a pasar. No puedes vivir todo el tiempo en la tormenta. Tarde o temprano va a terminar. Y entre más confíes en Dios y entre más busques a Dios, más rápido va a terminar tu tormenta. No sé cuál sea tu tormenta. Tal vez estás a punto de enfrentar un divorcio. Tal vez estás enfrentando un problema matrimonial
un problema con tus hijos, un problema de adicción con tus hijos. Tal vez estás enfrentando problemas en tu salud, problemas en tu vida. Pero déjame decirte que no estás solo. Dios está contigo y Él tiene un plan perfecto en medio de tu tormenta. Las voces de la tormenta que escuchamos muchas de las veces, dice la Biblia en el versículo 37, pues se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Cuando estamos en la tempestad, cuando estamos en la tormenta, vienen a nosotros muchas voces, vienen a nosotros muchos pensamientos, muchas dudas. Y quiero decirte una de las cosas. Alguien que también está en medio de tu tormenta es el diablo, es el enemigo. El enemigo siempre va a aprovechar cada tormenta en tu vida para poder perturbar, para que con pensamientos de engaño tú puedas ser desanimado. Muchas veces te va a decir, mira a tu Dios cómo te tiene. Muchas veces te va a decir, mira, ¿dónde están los que decían que te amaban? Estás solo, estás sola, todos te han abandonado, nadie está contigo. ¿Y dónde está el cariño de tu Dios? Muchas veces vas a escuchar esas voces en medio de la tormenta. En medio de la tormenta vas a escuchar la voz de Satanás, que te va a querer humillar, desanimar y va a querer que ya no pongas más tu confianza en Dios. Eso es lo que quiere el diablo. En medio de tu tormenta vas a enfrentar esas voces, vas a escuchar, por eso es nuestro tema, las voces de la tormenta. En medio de la tormenta encontramos eso. Y dice la Biblia que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron diciendo, hey, ¿no tienes cuidado que perecemos? Las voces en la tormenta a veces son voces de desesperación. En medio de la tormenta escuchamos voces de desesperación, pero nota que hay un detalle, como que se escucha como un reclamo de parte de los discípulos que estaban ahí en esa barca con Jesús. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿No estás viendo que nos ahogamos? ¿No te das cuenta de la tempestad tan grande que se ha desencadenado en nuestras vidas y tú estás tranquilo durmiendo? Muchas de las veces las voces que se escuchan en medio de la tormenta son voces de queja, son voces de incredulidad, son voces de desesperación. Cuidado, no dejes que las voces de desesperación te dominen, te controlen. Debes tener paz. El Señor, cuando está durmiendo en el cabezal de la barca, en la popa de la barca, está tratando de transmitir la paz en medio de la tormenta. El Señor está tranquilo al grado de que Él está en paz, está tranquilo porque Él tiene el control. Lo que Jesucristo quería que sus seguidores tuvieran en medio de la tormenta era esa paz tan especial que podía el Señor Jesucristo dormir en paz. Esa paz que mencionaba el salmista, ¿verdad? Me acosté, dormí, me desperté, porque Jehová me sustentaba. Muchas de las veces en medio de la tormenta es muy complicado tener paz, pero la paz es lo que nos va a mantener de pie en medio de la tormenta. Pídele a Dios que te dé paz en medio de la tormenta. Así que las voces de desesperación son voces que debes rechazar. Las voces de reclamo son voces que debes rechazar. Las voces que indican que tenemos que buscar un culpable en medio de la tormenta, ¿sí? Esas voces recházalas, no tienen más que estar contigo, ¿sí? Porque estos hombres estaban como queriendo culpar a Jesucristo por causa de la tormenta. Así que hay muchas vidas que en lugar de buscar la paz, buscan reclamar, buscan exigir. Si tú estás pasando por una tormenta, no cometas el error de reclamarle a Dios o de preguntarle a Dios por qué. Mejor busca que te dé paz y eso te ayudará a ver y observar con más claridad la obra grandiosa que Dios hará en tu familia en medio de tu tormenta. Otra de las voces que se escucha y escucharás en medio de la tormenta, tarde o temprano, aunque para ti parezca tarde, escucharás la voz de Dios en medio de la tormenta. La Biblia dice en el versículo 39 de Marcos capítulo 4, dice, y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo
a la mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sabes por qué el Señor le dice, calla y enmudece? Porque la tormenta habla, la tormenta desprende sus voces, hace oír sus voces, y muchas de las veces son voces de desesperación, son voces de desánimo, son voces de terror para querer atemorizarte. Y así trabaja muchas de las veces el diablo. Escuchas las voces que te quieren atemorizar, las voces que te quieren intimidar, y así vives en medio de tu tormenta atemorizado, cuando en medio de la tormenta lo único que tenemos que estar haciendo es confiar en Dios, es clamar a Dios y tener paz, mantener la calma, que es las recomendaciones que nos dan siempre en una contingencia. Mantén la calma. Así es, mantén la calma en medio de tu tormenta, aunque no sea fácil. Jesucristo lo puede hacer en tu vida. Las voces, el Señor le dice a la tormenta, calla, vas a escuchar la voz de Dios en medio de tu tormenta. En medio de todas las voces que escuchas en las tormentas, va a sobresalir una, y es importante que la sepas identificar, y será la voz de tu Salvador, será la voz de tu fiel ayudador que viene al rescate. ¿Sí? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese socorro, esa ayuda viene de parte de Dios, pero tienes que aprender y tienes que saber identificar la voz de Jesús. Muchas veces hay voces que parecen que son de Dios, pero tienes que saber discernir la voz de Dios. Si tú eres una oveja de Dios, dice que las ovejas del Señor conocen su voz y le siguen. Oyen su voz y le siguen porque la conocen. En medio de tu tormenta vas a escuchar la voz de Dios que va a hacer que tu tormenta calme. Así que, querido hermano, hoy quiero decirte que tu tormenta va a pasar pronto si tú esperas en Dios. La Biblia dice, para terminar aquí en esta hora, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? También vas a escuchar la voz de Dios, que si tú no tienes fe, vas a escuchar la voz de Dios que te va a recriminar o reprochar el hecho de que tú no tengas fe en Él cuando Él está contigo. Ten cuidado, ¿cómo estás parado en la tormenta? ¿Cuál es la actitud que tomamos en medio de la tormenta? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Otra de las voces que escucharemos en la tormenta será las voces de nosotros mismos. Vamos a decir, ¿quién hizo esto? ¿Quién es este que aún los vientos, las tormentas y las tempestades le obedecen? ¿Quién es este? Vas a escuchar esas voces que la gente va a decir, ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasó? ¿En qué momento te sanaste? ¿En qué momento se restauró tu matrimonio? Porque hay gente que no conoce la voz de Dios, no saben identificar la voz de Dios, aunque dicen conocer a Dios. Es importante que en medio de la tormenta sepas identificar la voz de Dios. Las voces en la tormenta, esperando que sea de gran bendición. Déjanos tus comentarios, déjanos tu petición. Queremos orar por ti. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de los videos nuevos que estaremos subiendo próximamente. Esperando que sea una gran bendición este video. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.